Ministerio de Educación. Muy buenos días a todas y todos los servidores. Le damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia sobre contrato docente 2022. Agradecemos la participación de las regiones que hoy nos acompañan. Tenemos a Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash y La Libertad. Les explico brevemente el objetivo de esta videoconferencia el día de hoy. Es informar sobre los cambios normativos para el presente año, sobre el proceso de contratación docente. Como ustedes ya saben, se ha publicado el Decreto Supremo 001-2020 Minedu, el cual modificó el Decreto Supremo 015-2020 Minedu, norma que regulaba el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación de docentes de educación básica. Esperamos que a través de este espacio podamos orientar a una correcta implementación de la norma y absorber las dudas sobre este proceso. Y para antes de iniciar, vamos a explicar brevemente la metodología de esta videoconferencia. La videoconferencia se estructura de la siguiente manera. En un primer bloque vamos a tener la exposición del tema, de los cambios y las novedades que hay respecto a este proceso. Y en un segundo bloque vamos a atender las consultas que nos hagan llegar a través del chat. Tenemos ahí un equipo que va a organizar las consultas, así que desde ya podrían hacernos llegar todas las dudas que tienen sobre el proceso. Importante señalar también que a través de este chat vamos a compartir dos instrumentos. Uno es un enlace para registrar la asistencia y el segundo es una encuesta de satisfacción para evaluar esta actividad. Vamos a agradecerles que puedan llenar estos dos instrumentos y les va a llegar un enlace en el que van a poder descargar la presentación del día de hoy. Agradecemos también el apoyo del equipo de fortalecimiento de capacidades de IFOCA, que hoy nos brinda el soporte necesario para llegar a ustedes. Hoy contamos con la participación del director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Edgardo Romero Poma, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y también tenemos la exposición a cargo del doctor Andrés Izaguirre Minaya, especialista de la DITEN, a quien también vamos a saludar. Muy bien, para iniciar esta videoconferencia vamos a confirmar si tenemos las condiciones técnicas. Director, por favor, enciende su cámara y su micro. Gracias, Ana. Muy buenos días, director. Vamos a escucharlo. Vamos a darle paso a usted. Buenos días con todos, señores funcionarios, servidores públicos. Es un honor poder dirigirme a ustedes en este gran evento de asistencia técnica que todos los años realiza DITEN. En primer lugar, quiero manifestarles que el Decreto Supremo 015, que regula el procedimiento de requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, está vigente en varios aspectos, ¿no? Particularmente en lo que son cronogramas, que ya cada gerencia regional de educación o dirección regional de educación ya emitieron sus cronogramas. Y también las diferentes etapas, ¿no? Las etapas directa, adjudicación por PUM, evaluación de expedientes y lo que es etapa excepcional. Son etapas en el cual cada UGEL va desarrollando a medida que va teniendo plazas desiertas, ¿no? Asimismo, nosotros hemos esperado el Decreto Supremo la 01, en el cual hemos hecho algunos reajustes en cuanto a lo que refiere a becarios. Anteriormente, los becarios tenían la opción de adjudicarse con bachilleres o egresados. En esta norma se ha corregido esa situación y solamente se van a adjudicar los becarios que cumplan su título profesional. Y asimismo también hemos identificado las plazas en las cuales que no podían adjudicarse en las primeras etapas. Y igualmente tenemos la relación de docentes, quienes ya pueden escoger las UGELs en el momento del cronograma que está establecido por la ley, ¿no?
Asimismo, en esta norma también se ha visto lo que es la renovación de docentes de técnico productivo, que es los CEPROS. Igualmente, esta norma nos habilita el cuadro de mérito de 2019. Sin embargo, teníamos una dificultad en cuanto a 28,000 docentes a nivel nacional, en el cual que ellos rendieron su examen 2019, sin embargo, por diferentes razones o situaciones, ellos no pudieron escoger una plaza, escoger la UGEL respectivamente. Es por ello que nosotros hemos emitido la resolución viceministerial, la 004, en el cual se le está habilitando el aplicativo para que a través de la dirección de DIET ellos van a escoger las UGELs, ¿no? Ellos tienen un plazo ya en el cronograma y el link estará enviándoles personalmente a los profesores que no escogieron su UGEL, ¿no? Asimismo, también estamos preparando una norma técnica en el cual se está estableciendo que las plazas de E y B, que son tal vez plazas que siempre quedan para la segunda etapa de evaluación de expedientes, se está rebajando el cuadro de el nivel dominio mínimo, o sea, prácticamente los profesores que están en el PUN con nivel básico y nivel escrito básico pueden adjudicarse. Ya no es necesario que nosotros pidamos lo que son intermedio o intermedio básico. Esta norma ya posiblemente hoy, mañana estará publicándose a más tarde hasta el día miércoles, ¿no? Y eso va a dar más facilidad a la comisión para que puedan ellos adjudicar directamente a los profesores que están en el PUN y que tengan este nivel, ¿no? Que es un poco más de facilidad y que ellos tengan tal vez la oportunidad de que se les adjudique a los docentes que tengan título, ¿no? No tengo más palabras que decirles. Le doy una vez más un saludo cordial y la bienvenida a este evento de asistencia técnica virtual. Gracias, Ana. Muchas gracias, director, por su participación. Vamos a entrar al desarrollo de esta videoconferencia. Vamos a darle pase al doctor Andrés Izaguirre, quien nos va a explicar todas las novedades que tiene este proceso y las facilidades que ya se están implementando. Andrés, por favor, ¿nos confirmas tu micrófono? ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días. Se escucha bien, magnífico. Bien, sumarme a las palabras de bienvenida de nuestro director. Para nosotros siempre va a ser esto un enorme placer, gusto podernos comunicar a través de este medio y poder compartir, digamos, en instantes ya previos al proceso de contratación. No hay que olvidar de que este es un proceso que se está implementando a través del Decreto Supremo, la 015-2020, con la 01-2022-Minedu. Se ha hecho ciertos ajustes, pero que no impactan en el tema del procedimiento, ¿no? Han tenido que haber ya conformado sus comités, cada UGEL, en la fecha establecida, así como las gerencias regionales de educación y direcciones regionales de educación han tenido que haber aprobado su cronograma con las diferentes modalidades de contratación. Pues bien, entonces, Anita, empezamos ya de lleno al desarrollo de la presente videoconferencia. Pues bien, vamos a compartir con ustedes un recordar de cuáles son las modalidades de contratación docente. Pues tenemos tres modalidades. La primera, que es la contratación directa, la cual ha sido establecida para tres segmentos de participantes. Como ya lo indicó nuestro director, beneficiarios titulados de una beca a través de PRONAVEC en plazas que ha determinado el Ministerio de Educación. Así también, en esta modalidad de contratación, están haciendo llegar sus propuestas las instituciones educativas de convenio, cuyos directores, promotores o en su defecto instituciones que tienen a cargo la gestión de estas instituciones educativas tengan esa facultad
a través de convenios vigentes, ¿no? Entonces, que tenga la facultad de proponer al personal docente. También en esta modalidad de contratación se coberturan las vacantes del área curricular de educación religiosa en las diferentes instituciones educativas de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado. Entonces, ¿cuándo empezamos con la modalidad de contratación directa? Empezamos el día de hoy, 10 de enero, y hacia por 5 días, hasta el día 14. Posteriormente empezamos con la modalidad de contratación por resultados, tanto de la PUN como de evaluación de expedientes. A través del artículo 5 del Decreto Supremo 01-2022-MINEDU, se habilitó la vigencia de los cuadros de méritos establecidos por la Prueba Única Nacional del año 2019. Entonces, un cuadro de méritos se le restituye su vigencia para este contrato docente 2022. Así también se complementa con la resolución viceministerial 04-2022-MINEDU, con la cual aperturan el aplicativo para que solamente se puedan registrar estos casi 28.000 maestros que en el año 2019 dieron la PUN, rindieron la PUN, obtuvieron un puntaje, pero no seleccionaron mujer, ¿no? Entonces, ellos van a poder realizarlo. Obviamente, los cuadros de méritos que se emplearon en el proceso de contratación docente 2021 van a sufrir ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, ya eso cada UGEL, al momento de desarrollar estas etapas en la modalidad de contratación por resultados de la PUN, van a comenzar a revisar los mismos y en donde encuentren empate, aplicarán los criterios que establece el mismo Decreto Supremo 015 para poder establecer los mismos, ¿no? Así también en la modalidad de contratación por evaluación de expediente participan titulados, bachilleres, egresados, entre otros, quienes presentan su expediente de acuerdo a la modalidad nivel ciclo o área curricular, donde, en este caso, el comité revisará, calificará los respectivos expedientes, adjudicándose por orden de prelación. Y obviamente ahí nosotros tenemos que señalar lo siguiente. Para la modalidad de contratación por resultados de la PUN, cuando decimos que el postulante tiene que acreditar el cumplimiento de los requisitos de formación académica, nos referimos a la norma que aprobó la Prueba Única Nacional, la resolución viceministerial 033 del año 2019. Allí se establecían criterios o requisitos de formación, son estos los que tienen que cumplir. Y cuando nos referimos que quienes participan en la modalidad de evaluación de expediente tienen que cumplir los requisitos de formación, nos referimos al anexo 3 que establece el Decreto Supremo 015. Y para las plazas de instituciones educativas que brindan alguna forma de atención de LIB, de acuerdo a lo que establece el numeral 7.6 del Decreto Supremo 015. Y finalmente, tenemos como tercera modalidad de contratación, la contratación excepcional, la cual está formulada para vacantes por reemplazo de licencias hasta por 30 días, por suspensión del servicio educativo, por el reemplazo de vacaciones y hasta por 30 días de aquellos profesores nombrados que asumen la función de dirección. Entonces, obviamente el profesor nombrado sale de vacaciones, o sea, quien asume la función de dirección tiene que salir de vacaciones entre abril a noviembre. Entonces, el reemplazo se genera o se produce a través del proceso de contratación docente. También se cobertura en esta modalidad de contratación por huelga y las que no hayan sido cubiertas por los procesos de contratación por resultados de la PUN y evaluación de expedientes. Eso lo vamos a compartir con ustedes más adelante. Bien, vamos a explicar cuáles son los procedimientos, actividades que se van a desarrollar, estas que son bien importantes, tanto en la modalidad de contratación por resultados de la PUN, obviamente va su implementación en 12 días hábiles y la evaluación de expediente está por 18 días hábiles. Dentro de las actividades más resaltantes tenemos la publicación de vacantes, presentación de requisitos, publicación de resultados, presentación y absolución de reclamos y adjudicación y emisión de resoluciones.
Estimados implementadores, ustedes pueden revisar la página web de la Ley de Reforma Magisterial. Ahí se encuentran alojados todo el tablón de plazas que hasta la fecha están en condición de vacantes. Obviamente estas tienen que ser actualizadas, validadas por cada UGEL, por cada comité previo al inicio de cada modalidad de contratación, porque puede hacer que se vayan ir generando más por el tema de licencias, ceses y otras situaciones que puedan, digamos, dar la condición de vacante a una plaza de cargo de profesor. ¿Cuándo inicia la contratación por resultados de la PUM? Inicia el día 17 del presente mes, ya sea por 12 días, donde el postulante que figura en los cuadros de mérito establecidos por la PUM e inscrito a una UGEL de su preferencia, debe de presentar de forma presencial o virtual su expediente con los documentos que acrediten los requisitos solicitados por la PUM. Efectivamente, todavía nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, así es que el comité decidirá si es que esta recepción o algunas o todas las actividades las van a implementar de manera presencial o virtual. El comité adjudica por orden de mérito de acuerdo con los cuadros de méritos finales de la UGEL a los y las postulantes que hayan cumplido con lo señalado en numeral 7.3.1 de la presente norma técnica, es decir, acreditar los requisitos de formación académica. Ya lo habíamos indicado, cuando hablamos de la modalidad de contratación por resultados de la PUM, hacemos alusión a los requisitos de formación establecidos en la resolución viceministerial 033-2019-MINEDU. Y decimos lo propio para la evaluación de expediente cuando los postulantes, en este caso, ya lo hemos dicho, titulados, bachilleres, egresados, entre otros, ¿sí?, presentan los expedientes conforme a la formación académica establecida en el anexo 3 de la presente norma y son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación. El comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de 100 puntos. Las bonificaciones especiales se otorgan sobre el puntaje total obtenido, en este caso en la evaluación de expediente. Y son 3 bonificaciones, también las vamos a desarrollar en las siguientes slides. Y son por acreditar ser una persona con discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas o ser un deportista calificado de alto nivel. No olviden, estimados implementadores, de registrar su asistencia, así como también ingresar al enlace de las preguntas a efectos de ir ya sistematizándolas y preparándonos para el bloque de preguntas y respuestas. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones muy puntuales referidas a la contratación por resultados de la PUM y evaluación de expedientes. Y compartimos las consideraciones generales, señalando que para adjudicarse una vacante en aula semipresencial en educación básica regular, se debe acreditar además el dominio de las TIC, tecnologías de información y comunicación. El postulante con título pedagógico de educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. ¿Qué significa esto? Que si de repente para el proceso de nombramiento del año 2019, un maestro o maestra, en este caso titulado en educación física, la mención de su título puede ser profesor de educación secundaria, especialidad de educación física, y se inscribió en el grupo de EBR primaria, figurará en el grupo de inscripción de EBR primaria y tendrá que ser adjudicado en este grupo de inscripción. No podrá solicitar ser adjudicado en una plaza de EBR secundaria o viceversa, ¿no? Entonces, si figura en el cuadro de méritos de ese respectivo nivel educativo, tendrá que ser adjudicado en el mismo. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria y lleva ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinto al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea, similar a lo que sucede con los profesores de educación física en la consideración precedente, ¿no? El postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC,
profesor coordinador de PRONOEI, profesor en CRAEI, profesor coordinador de CRAEI, deben cumplir con los requisitos de formación académica requeridos en cada caso de acuerdo al anexo 3. Ahora bien, un postulante puede acreditar a un representante mediante carta poder simple, y remarcamos, es carta poder simple, no una carta legalizada ante notario o en su defecto certificada por alguna autoridad política. Es solo una carta poder simple. Y en este caso, quien se presenta en su reemplazo es quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. Ahora bien, ¿qué pasa si un postulante no se presenta al acto de adjudicación? Y ahí señalamos que queda excluido del cuadro de mérito, solo si no se presenta y tampoco acredita a un representante, con lo cual el comité prosigue con el siguiente postulante que figura en el cuadro de méritos. ¿Qué pasa si un postulante decide no adjudicarse? Es decir, estando presente, expresa su voluntad ante el comité y decide no adjudicarse la vacante que le están, en este caso, señalando, ¿no? O en su defecto, haciéndole llamado en el orden que le corresponde. Indicamos que mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que se pueda generar. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo. Algunas consideraciones específicas en la modalidad de contratación por resultados de la PUN. Para el tema del postulante, debe de presentar de forma presencial o virtual según lo haya establecido el comité. Es el comité el que establece, no es el titular, en este caso no es el director de la UGEL, sino es el comité quien decide si el proceso se lleva de forma presencial o virtual. Dentro de la fecha aprobada en el cronograma, deberán de presentar su expediente con los documentos que acrediten los requisitos de formación académica señalados para la modalidad y nivel, en este caso educación básica especial, educación básica regular o educación básica alternativa, así como del nivel, ciclo o área o especialidad de la norma que convocó a la PUN. Volvemos a indicar, es la resolución viceministerial 033 del año 2019. Publicados los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la PUN y que el comité haya revisado su expediente y en caso no se encuentre de acuerdo con el resultado, está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. ¿Qué le corresponde realizar al comité? Si existe empate en el cuadro de méritos establecidos por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados para determinar el orden de méritos en el cual se van a ubicar dentro, obviamente, de este rango del empate. El comité no puede considerar, y acá sí remarcamos, no puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en el caso que corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Algunas precisiones respecto a la adjudicación por resultados de la PUN. El comité adjudica por orden de mérito de acuerdo con los cuadros de méritos finales de la UGEL a los y las postulantes que hayan cumplido con presentar su expediente en la fecha establecida en el cronograma. ¿Qué significa esto? Como ya se indicó, cada dirección regional o gerencia regional de educación tiene que recoger, por emplear un término, las semanas en las cuales la norma de contrato docente establecido que se debe de implementar cada modalidad de contratación. Pero al interno, cada gerencia regional de educación o dirección regional de educación deberá de establecer el día o los días para cada actividad. Entonces, obviamente, antes de la adjudicación, de acuerdo a los resultados por la PUN, tiene que haber una actividad previa que es presentación de su expediente para poder acreditar por parte de quienes formen o estén en los cuadros de méritos de la PUN
para poder acreditar el cumplimiento de requisitos de formación, ¿no? Entonces, también señalamos que en este caso se entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos los integrantes de acuerdo al anexo 4. También el comité entrega o remite al o la postulante adjudicado al contrato de servicio docente, que es el anexo 1, para su firma. El postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de recibido para la respectiva emisión de resolución de contrato, la misma que tiene que ser emitida a través del sistema Nexus. Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal o al que hagan sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. Ahora bien, dentro de toda la publicación de plazas, también se realizan publicación de las horas para completar el plan de estudios, ¿no? Estos famosos conocidos como contratos por bolsa de horas. Y ahí nosotros indicamos que, en este caso, las horas para completar el plan de estudios, que son menores a 20 horas, estas son adjudicadas por el comité a petición del postulante, respetando el orden de mérito establecido, es decir, a quienes se encuentren en los cuadros de méritos de la PUC. Ellos van a tener, digamos, la preferencia para poder ver primero cuál de estos contratos por horas para completar el plan de estudios menores a 20, solamente las menores a 20, ¿sí?, puedan ellos optar, ¿no? Entonces, el comité informa a la UGEL la relación de las horas de libre disponibilidad, en este caso las horas para completar el plan de estudios, menores a 20 que no fueron adjudicadas, es decir, que no fueron optadas por ningún postulante ubicado en los cuadros de méritos de la PUN, para que sean comunicados a los directores de las instituciones educativas y estos a su vez puedan efectuar la propuesta a través de la modalidad de contratación excepcional. Otras consideraciones a tener en cuenta respecto a la presentación del expediente a destiempo. ¿Qué pasa si un postulante no logró presentar su expediente en los días que estableció el cronograma regional? En este caso, los postulantes que figuran en los resultados de la PUN y que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma, podrán estar en espera hasta que el comité agote los cuadros de méritos y programe la siguiente modalidad de contratación, que en este caso sería modalidad de contratación por evaluación de expediente. Así es que debemos de como implementadores, comunicar, difundir a través de las diferentes plataformas que puedan tener la UGEL o la Dirección Regional o Gerencia Regional de Educación. Algunas consideraciones específicas en la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y esta se inicia siempre que exista vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos final establecido para la contratación por resultados de la PUN. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y que los documentos presentados correspondan a la modalidad educativa, nivel o ciclo o área curricular o campo de conocimiento de la vacante convocada. El comité evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 100 puntos, según el siguiente detalle. Ahí tenemos 4 criterios de evaluación. La primera de ellas es la formación académica y profesional, con un máximo de 45 puntos. Tenemos formación continua, con un máximo de 30 puntos. Experiencia laboral, con un máximo de 20 puntos. Y referido a los méritos, con un máximo de 5 puntos. ¿Qué pasa si 2 o más postulantes obtienen el mismo puntaje final? El comité, de caso, deberá de considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en formación académica y profesional. ¿Y qué pasa si de repente 2 o más todavía siguen empatados? Pues pasamos al siguiente criterio, que es formación continua. Si sigue la paridad, vamos a la experiencia laboral. Y finalmente, podemos ver la antigüedad de fecha de expedición del título por la entidad correspondiente. El comité elabora y publica los resultados preliminares, en este caso el cuadro con los resultados preliminares, por orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expediente, así como la relación de los postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. Algunas consideraciones
ya precisa respecto a la evaluación de expediente. Los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines, tener bastante en cuenta. Son maestrías o doctorados realizados en el ámbito pedagógico. Los diplomados considerados válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postulan. Los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos son los realizados en los últimos 5 años, obviamente, de haber sido emitidos. Para la experiencia laboral antes del año 2014, solo se otorgará un puntaje de 0.20 por cada mes de labor en la institución educativa. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones emitidos por el Minedu para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el presente proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local según corresponda, y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, se considera como máximo 10 meses por cada año lectivo, donde un mes equivale a 30 días. Ojo, los periodos menores a 30 días no son acumulables, ¿no?, para poder completar un mes. Solo son computables los contratos como profesor con una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y se acredita, para el caso de las instituciones educativas privadas, con el contrato, en este caso, de trabajo y recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago. Entonces es contrato más recibo por honorarios o boleta o constancia de pago. Y para el caso de las instituciones educativas públicas es la resolución que apruebe el contrato o el contrato administrativo de servicios y la boleta o constancia de pago. También será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador en programa no escolarizado de PRONOI o de profesor coordinador en ONDEC o DEC, siempre y cuando se postule al mismo cargo en los que se acreditó dicha experiencia. Se considera como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada por las promotoras educativas comunales o conocidas como PEC de los PRONOI, las cuales deben de haber formalizado su vínculo laboral con el respectivo acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitida por la UGEL o por la DRE. El valor como experiencia profesional de las prácticas preprofesionales en instituciones educativas durante el último año de estudios, obviamente, son consideradas también. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en las zonas de frontera, zona rural o BRAE, las cuales para el otorgamiento del puntaje no son excluyentes, es decir, puede haber que una institución educativa o la experiencia que se solicita ser reconocida en una institución educativa esté ubicada en zona rural y que a la vez también se encuentre en el BRAE, ¿no? El comité verifica de oficio la boleta o constancia de pago en las que se calificará la experiencia laboral que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados desde el año 2014. Respecto de las bonificaciones especiales, ya hemos indicado que son 3 las bonificaciones especiales establecidas por ley expresa, y la primera de ellas ha sido otorgada a través de la ley 29973. La condición para la bonificación especial es por ser persona con discapacidad, se otorga un 15%. ¿Y cuál es el requisito? Adjuntar en la presentación del expediente, dentro del plazo establecido en el cronograma, el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud, IPRES, sean públicas, privadas o mixtas, las cuales, en este caso,
sean de alcance nacional, o por otras instituciones autorizadas, o la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, o en su defecto, copia simple del carnet. Así también tenemos la siguiente bonificación especial dispuesta a través de la Ley 29.248, en este caso, por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorga un 10% a quien, en este caso, adjunte en la presentación del expediente y dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Finalmente, la bonificación especial dispuesta por la Ley 27674, de caso que permite el acceso de deportistas calificados de alto nivel a la administración pública, y de manera general podemos decir que para todos los casos deberán de adjuntar en la presentación de expedientes, la cual tiene que ser dentro del plazo establecido en el cronograma, el original o la copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Y aquí señalamos que corresponde otorgar un 20% si el postulante ha participado en los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los 5 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. Corresponde otorgar un 16% al postulante que ha participado en Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. Corresponde otorgar un 12% al postulante que haya participado en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que haya obtenido medalla de oro o plata o haya establecido récords o marcas bolivarianas. Corresponde otorgar un 8% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o haya participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y haya obtenido medalla de oro y plata. Y corresponde finalmente otorgar un 4% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos. Unas precisiones respecto a la evaluación de expediente. Continuamos. El comité no puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no cuenten con la huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Publicados los resultados preliminares, el postulante que no se encuentre de acuerdo con los mismos está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. A su turno, el comité publica el cuadro de mérito final por orden de prelación excluyente dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité adjudica de forma presencial o virtual por modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación excluyente. El comité debe de informar a la UGEL la relación de vacantes no adjudicadas para que sea comunicada a los directores de las instituciones educativas a fin de que efectúen su propuesta por contratación excepcional. Como ya nosotros habíamos visto en la segunda lámina, cuando hemos, digamos, mapeado cuáles son las modalidades de contratación, habíamos indicado que la modalidad de contratación excepcional es por ausencia temporal y hasta por 30 días de un profesor nombrado, así como también aquellos contratos, ¿sí?, que no pudieron ser cubiertos. En este caso me refiero a los contratos por paquetes de horas menores a 20, en las horas para completar el plan de estudio, así como también aquellas plazas que no hayan sido cubiertas en la modalidad de contratación por evaluación de expediente, porque es la última ya que tenemos. Entonces, el comité concluye la modalidad de contratación por evaluación de expediente y tiene todavía plazas vacantes u horas, en este caso de 20 a más, que no han sido coberturadas, tendrá que comunicar rápidamente al director de la institución educativa para que éste pueda realizar la contratación excepcional, y todo ello a efectos de hacerlo más dinámico y poder tener a todos nuestros maestros y maestras el primer día del año escolar en las respectivas instituciones educativas, realizando obviamente los trabajos previos al inicio de las actividades con los estudiantes. Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal o al que haga sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de contratación.
el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. Algunas consideraciones adicionales para las vacantes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe respecto de las plazas publicadas, en este caso por sus diferentes formas de atención. Señalamos que para las instituciones educativas que brindan la forma de atención de fortalecimiento en el nivel inicial y primaria, se publica el 100% de las vacantes como plazas EIB, y en el nivel secundaria, previa verificación del cuadro de horas, porque tuvieron que haber aprobado su cuadro de horas como institución educativa EIB, en fortalecimiento, se publicará el 100% de las vacantes de las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales. Mientras que para las instituciones educativas que brindan la forma de atención de revitalización de la lengua, en nivel inicial y primaria se publica el 75% de las vacantes por cada institución educativa como plazas EIB, siendo el Minedu quien determina las vacantes, consideradas en dicha proporción. Y en el nivel secundaria, cada UGEL, de acuerdo al plan de estudio aprobado en su cuadro de horas por institución educativa, determinará la publicación solo en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales. Y finalmente, para la institución educativa que brinda la forma de atención en el ámbito urbano, contexto urbano, en el nivel inicial y primaria se publica el 33% de las vacantes por cada institución educativa como EIB, siendo el Minedu quien determina las vacantes, las plazas, consideradas en dicha proporción. Y en el nivel secundaria, cada UGEL, de acuerdo a su plan de estudio aprobado en su cuadro de horas, por institución educativa, determinará la publicación solo en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales. Finalmente, al postulante le corresponde acreditar el dominio oral y escrito de la lengua originaria y conocer el contexto cultural, así como también estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, ¿no? Lo que estamos compartiendo es conforme está ahorita vigente el Decreto Supremo 015. Como ya indicó nuestro director, se está trabajando una iniciativa para poder modificar, esperemos que la misma vea la luz este miércoles 15, en donde de manera rápida solamente estaría impactando la modificatoria en el cuadro número 1, referido a el nivel de dominio, ¿no?, para cada lengua originaria. Así como también señalamos que si hay empate, prima el rango de prelación del dominio de la lengua originaria. El dominio de la lengua originaria no aplica para los y las postulantes que postulen o se adjudiquen a una vacante en instituciones educativas EIB en las áreas de educación física, aula e innovación pedagógica e inglés, que corresponde en este caso ya para la contratación por resultados de la PUN y evaluación de expedientes. Para la PUN deberá cumplir el postulante además con los requisitos señalados, en este caso para cada nivel o área curricular, en este caso comunicación y ciencias sociales. Mientras que para la modalidad de evaluación de expedientes, él o la postulante presenta su expediente en forma presencial o virtual, según haya determinado el comité, o a una UGEL señalando el orden de prelación para el nivel o área curricular en EIB a la que postula. Para las vacantes educativas de EIB de fortalecimiento del nivel inicial, primaria y secundaria, y en esta última, secundaria, solo en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales, que no puedan ser cubiertas el requisito del dominio oral y escrito de la lengua originaria, se podrá considerar, en este caso, a los docentes que se encuentran en el Registro Nacional de Docentes Bilingües con un nivel menor de dominio. Para las educativas EIB de lengua amazónica, en las formas de atención de revitalización y ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua es deseable. No obstante, el que cuente con el dominio tendrá la prioridad, mientras que para las lenguas originarias en zona andina es obligatorio el dominio de la lengua originaria. Unas consideraciones para contratación excepcional en instituciones educativas EIB, en las vacantes no adjudicadas en el nivel inicial para el comité, en este caso la directora de la institución educativa EIB, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, propone por orden de prelación, en este caso a alguna postulante que
pueda cumplir con los mismos, adjuntando el currículum vitae documentado y las declaraciones de acuerdo a los anexos 5, 6, 7, 8 y 9. No se olviden, estimados participantes, estar registrando su asistencia en el enlace, así como también formular sus preguntas a través del enlace de preguntas y respuestas para poder hacer un poco más dinámico la parte final de la presentación. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones respecto a la contratación excepcional y doble percepción. Respecto a la contratación excepcional, señalamos que es el director de la institución educativa, en coordinación con los miembros del CONEI, quienes podrán proponer ante la UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación general, requisitos específicos y que no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el numeral 6.4.4 de la presente norma, adjuntando a su hoja de vida documental los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma, debidamente llenados y firmados. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, la propuesta se encuentra a cargo de la autoridad civil o política de la comunidad donde se encuentre ubicada la institución educativa. En caso se suspenda o interrumpa el servicio educativo en instituciones educativas referidos a paros, huelgas o cualquier denominación que se le otorgue, declaradas o no improcedente o ilegal, el director de la institución educativa, dentro de las 24 horas de iniciar la interrupción de las labores, debe proponer la contratación de los profesores que sean necesarios para asegurar la continuidad del servicio educativo. En caso el director de la institución educativa no efectúe la propuesta hasta el tercer día de interrumpido el servicio, el comité de la UGEL procederá a adjudicar de acuerdo a sus disposiciones previstas en la presente norma. La vigencia y duración del contrato será de 30 días. Si la paralización fuere mayor de 30 días, el contrato será ampliado por el mismo periodo. Y aquí algo muy importante, es el área de personal o quien haga sus veces quien verifica que los y las postulantes cumplan con todos los requisitos de formación, que no cuenten con impedimento, y comunica al titular de la UGEL para la suscripción del contrato y posterior emisión de la resolución de aprobación del contrato a través del sistema Nexus. Es decir, quien se encuentra a cargo de la verificación del cumplimiento de todos los requisitos en la modalidad de contratación excepcional es el área de personal. Una precisión respecto a la doble percepción de ingresos. Si bien, como ya se ha venido señalando, no podemos restringir el desempeño de dos puestos a tiempo completo en atención a lo que establece la Constitución Política del Perú, para que se configure la excepción a la prohibición de la doble percepción de ingresos, los horarios de trabajo y la ubicación de ambos vínculos laborales no deben sobreponerse, de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos vínculos se desarrollan en la misma entidad. Para acceder a una doble percepción, él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada del trabajo remoto se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada semanal mensual máxima prevista en su contrato. En consecuencia, ¿qué pasa si el postulante o la postulante no acredita la inexistencia de incompatibilidad horaria? En este caso se configuraría la prohibición a la doble percepción de ingresos. Es decir, no podemos adjudicarlo y tendríamos que pasar al siguiente postulante. En caso la UGEL, en aplicación del control posterior, detecte el incumplimiento de los dispuestos en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar el deslinde de responsabilidad administrativa o penal que corresponda. Como quinto punto, algo importante para compartir con ustedes, estimados implementadores, que contempla estas modificatorias a la norma de contrato docente, en donde indicamos que de manera excepcional, para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el numeral 6.3.1 literal C, y puntualmente nos referimos a las horas establecidas u otorgadas a las instituciones educativas de EBR primaria para la contratación de profesores de educación física, así como también hacemos alusión a las horas para completar el plan de estudio, los contratos generados por las horas para completar el plan de estudios en EBR secundaria y en EVA ciclo avanzado. Se permite que puedan darse más de 2 adjudicaciones a la misma persona, siempre que éstas no excedan en su sumatoria general la jornada de 30 horas pedagógicas, para lo cual el postulante al contrato debe acreditar
así como también aquel que quiera acceder a una plaza como jornada de trabajo adicional, la inexistencia de la incompatibilidad horaria en las jornadas de trabajo y que la distancia entre las instituciones educativas sea equidistante, es decir, que permita un rápido movimiento del maestro o maestra para poderse trasladar. En el caso, ya se ha indicado en este año, se está formulando que el trabajo sea ya de manera presencial, entonces que al profesor le permita el desplazamiento de manera cómoda y pueda llegar de un centro, de una institución educativa a otra de manera oportuna. Pues bien, vamos a tocar también con ustedes de manera rápida lo referido a la renovación de contrato docente en educación técnico-productivo. ¿Y cuáles son estas condiciones? La renovación de contrato de servicio docente para los profesores y profesoras que elaboraron en el año 2021 en la modalidad de educación técnico-productiva, la misma se inicia la segunda semana de enero del 2022, es decir, la semana que ha pasado, para lo cual el profesor deberá cumplir con los siguientes requisitos: haber sido contratado o contratada el año 2021 con título de profesor o licenciado en educación, y ahí sí, estimados implementadores, invitarlos a revisar el Decreto Supremo 01-2022, en donde efectuamos una modificatoria a los requisitos de formación académica para la modalidad de contratación técnico-productivo. Y la renovación apunta a aquel docente que ha sido contratado en el 2021 con título pedagógico en la especialidad o en su efecto título pedagógico en cualquier nivel más un título que le acredite o le acreditó en el 2021 la posibilidad de ser contratado. Así también contar con evaluación favorable en su desempeño, contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del mes de diciembre del año 2021. La vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro del número total de vacantes declaradas o identificadas como excedente en la institución educativa de origen. Asimismo, deben contar con la misma especialidad. Los profesores o las profesoras que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 13.12 de la norma de contrato docente aprobado mediante Decreto Supremo 015-2020-Minero. Como han podido ver en esta presentación, estimados implementadores, son casi las mismas condiciones que tuvieron en cuenta para la renovación de contrato docente para el año 2021 de aquellos profesores contratados en educación básica. ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos la evaluación de desempeño laboral. El profesor puede presentar su desistimiento a la evaluación de desempeño docente ante la dirección de la institución educativa o la UGEL según corresponda hasta la primera semana de enero. Es decir, pudieron haber presentado hasta el día viernes de la semana pasada. Así también hemos emitido un oficio múltiple en el cual de manera excepcional estamos permitiendo que este desistimiento, de ser el caso, se pueda presentar hasta el día de mañana. Ahora bien, ¿qué corresponde como siguiente actividad? Evaluar el desempeño laboral del docente contratado en la segunda semana del mes de enero. También en la segunda semana eleva la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente para el año lectivo 2022. ¿A quién le corresponde? Al director, coordinador o jefe de gestión pedagógica, según corresponda. Como siguiente actividad, verificar que los profesores a quienes se les renovará el contrato cumplan con las condiciones señaladas. Publica la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato. Publica la relación de los profesores cuya vacante en la que laboraron no se encuentre disponible. ¿A quién le corresponde? Al área de personal de la UGEL o quien haga sus veces, y esa se realiza la tercera semana de enero. Emite la resolución que apruebe el contrato, le corresponde a la UGEL. Comunica al comité la relación de los profesores a los que se les renovará por un periodo adicional de su contrato, reporta a la ADRE o a la que haga sus veces las vacantes nuevas y las vacantes donde no se hayan renovado el contrato. Todas estas actividades se realizan en la cuarta semana del mes de enero. Ahora bien, algunos podrán estarse preguntando, ¿y esto no impacta en los cronogramas aprobados? Y la respuesta es que no impacta. ¿Qué tendrían que hacer? De manera rápida,
aprobar un cronograma ad hoc, y eso ya debieron de haberlo hecho hacia el viernes de la semana pasada, a efectos de poder dar la formalidad a esta disposición de renovación de contrato de manera excepcional para educación técnico-productiva para este año 2022. Todas aquellas plazas que queden desiertas o que su ocupante no ha sido renovado van para la modalidad de contratación de evaluación de expediente, y esta se debe estar iniciando el día 2 de febrero, junto con las plazas de educación básica que queden desiertas después de haber culminado la modalidad de contratación por resultados de la PUM. Ahora bien, ¿a cargo de quién va a estar esta evaluación de desempeño? Va a estar a cargo del director de educación de técnico productivo, director o directora de CETPRO, junto con el especialista en educación de CETPRO o un especialista en educación que tenga esa función añadida, ¿no? En donde el profesor o profesora contratado en el marco del contrato de servicio docente en educación técnico-productiva es evaluado o evaluada durante la segunda semana de enero por el Comité de Evaluación en su desempeño laboral. El Comité de Evaluación para Educación Técnico-Productivo sesionará de forma presencial o de forma virtual según lo crea conveniente. La calificación de cada aspecto es determinada por consenso. De existir discrepancia, quien preside el comité tiene el voto dirimente. En el caso de los CETPRO, donde todos los profesores son contratados, porque puede darse, la evaluación estará a cargo del jefe de gestión pedagógica o de un especialista en educación técnico-productivo. La evaluación la podrá realizar de forma presencial o virtual, en tanto cuente con acceso a plataformas virtuales previamente elegidas, donde el jefe del área de gestión pedagógica suscribirá la ficha de evaluación del desempeño laboral. La evaluación la podrán realizar, como ya se indicó, de forma presencial o virtual. Algunas consideraciones respecto a la evaluación. Tenemos donde esto va desde 1 hasta 4 puntos, donde 1 es deficiente, 2 en proceso, 3 suficiente y 4 destacado. Entonces, estas puntuaciones tienen que otorgarse cuando se está evaluando y teniendo en cuenta la ficha de evaluación, la cual también ya ha sido alojada en la página web de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Cuáles son las consideraciones para la evaluación? Son 4 factores. Uno de ellos es acompañamiento a los estudiantes, sus actividades de aprendizaje, adecuación y adaptación de actividades y o materiales educativos, análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes, y finalmente el trabajo colegiado con los pares y coordinación con el director del CETPRO, equipo directivo especialista en EUGEL, según corresponde. Finalmente, ¿cuál va a ser la ficha de evaluación de desempeño laboral docente para la renovación? Referido al cálculo del puntaje, el puntaje final es el promedio simple de la calificación obtenida en los 12 aspectos evaluados, puntaje obtenido, la suma de las calificaciones asignadas a los 12 aspectos evaluados sobre 12, y el resultado vendría a ser el puntaje final, ¿no? Se considera evaluación de desempeño laboral favorable si el puntaje final es igual o mayor a 2.5, como se muestra a continuación. Mayor o igual a 2.5, desempeño favorable, y menor a 2.5 o 2.50, desempeño desfavorable. Compartimos con ustedes, estimados especialistas, la estrategia de soporte normativo para las diferentes regiones. Compartimos el nombre de cada uno de los especialistas, sus regiones a cargo. Víctor Fernández tiene a su cargo las regiones de Ayacucho, Ucayali y Moquegua. Freddy Flores, a cargo de las regiones de Loreto, Cajamarca, Ancash y Chipuno. Laura Spur, a cargo de Arequipa, Tacna y San Martín. Melissa Lozada, a cargo de las regiones de Cusco, Ica y Lima provincias. Mauricio Guamán, a cargo de Lima Metropolitana y Callao. Meribet Morales, a cargo de las regiones de Amazonas, Lambayeque y Tumbes. Rosa Villavicencio, a cargo de las regiones de Huancavelica y Pasco. Pedro Rea, a cargo de las regiones de Junín, Apurímac y La Libertad. Y finalmente Rubén Miraya, a cargo de las regiones de Huánuco, Madre de Dios y Piura. Compartimos sus correos electrónicos, así como sus teléfonos de contacto para las consultas o coordinaciones. Nuestro coordinador, Eloy Cantoral, su correo electrónico, teléfono de contacto, y quien les habla, Andrés Izaguirre, también correo electrónico institucional y el teléfono de contacto.
Para mayor información les invitamos a visitar la siguiente página web: www.minedu.gov.p/reforma magisterial, y para las consultas al correo electrónico contratodocente@minedu.gov.pe. Conmigo ha sido todo hasta esta primera parte de la exposición. Estimada Ana, te cedo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias Andrés por esta participación. Creo que ha habido bastante claridad en explicar cuáles son los cambios que se han realizado al decreto 015, que norma el proceso de contratación. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para organizar las preguntas, no sin antes insistir, por favor, que llenen este registro de asistencia y más adelante la encuesta de evaluación de satisfacción, porque llenando estos dos instrumentos van a poder tener un enlace para descargar la presentación que ha expuesto Andrés. Muy bien, nos reencontramos en 5 minutos. Listo, muy buenos días. Vamos a retornar en este segundo bloque de preguntas y respuestas. Agradecemos la participación de casi 400.000 servidores que nos acompañan el día de hoy. Esta es la primera videoconferencia desde la DITEN que tenemos, así que queremos desearles que hayan pasado un feliz año, unas felices fiestas, y que pues la salud nos acompañe este año en esta tercera ola que nos está atacando. Entonces, que sigamos cuidándonos para gozar de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Andrés, nos consultan si la carta de poder simple tiene que ser original o copia. Bien, estimada Anita, con respecto a la carta de poder para, digamos, que una persona acreditada, o en este caso, pueda presentarse al momento de la adjudicación, puede ser, en este caso, si es presencial, tendría que ser obviamente el original, y llamamos el original a aquel pues, que se pueda ver con el puño y letra firmado, ¿no? Si es virtual, obviamente lo único que va a tener que hacer es escanear y remitir a la plataforma o al correo o digamos, al número que puedan otorgar como WhatsApp para poder alcanzar la misma. Tendría que ser pues un escaneo, ¿no? Y ahí se va a ver pues como si fuera una copia. Pero si es presencial, tendría que ser aquella carta en donde se puede apreciar la firma de propio puño y letra del profesor que está otorgando. Muchas gracias, Andrés. Vemos con la siguiente consulta de la UGEL El Dorado. Dice, ¿es necesario que un postulante que ya está en el cuadro de méritos vuelva a inscribirse a su UGEL para que pueda postular? Eso es la consulta que nos hacen llegar. Bien. Muchas gracias por la pregunta, y eso permite de repente afianzar aún más lo que la resolución viceministerial 04-2022-Minedu establecido, ¿no? Habilita, cuando nosotros revisamos en el glosario y encontramos el término habilitado, es aquel profesor que, habiendo rendido la PUN en el año 2019, no eligió una UGEL. Entonces, esta norma habilita solo para este segmento de profesores, que aproximadamente son casi 28.000 a nivel nacional. Quienes ya se inscribieron en el año 2019 y formaron parte de los cuadros de méritos y con el cual participaron en la contratación por resultados de la PUN del año 2020 y del 2021, ya no es necesario que realicen ese procedimiento. Muy bien, Andrés, muchas gracias. La UGEL Bambamarca de Cajamarca nos hace la siguiente consulta. ¿Qué pasa si recién en el año 2020 o 2021 un postulante que se encuentra en el cuadro de méritos del año 2019 ha inscrito su discapacidad en CONADIS? En tal caso, ¿se puede otorgar el puntaje? Bien, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si es para la modalidad de contratación por resultados de la PUN, si ya se inscribió y en la fecha en la que estableció en el año 2019 no fue una persona con discapacidad o no tuvo el documento para poder registrar y otorgarle la bonificación, va obviamente a obtener el mismo puntaje, ya no se va a poder modificar. Pero para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, bien puede presentarlo, y obviamente el comité, al momento de evaluar, le puede otorgar la bonificación correspondiente.
Muy bien, Andrés, tenemos una pregunta muy similar, pero creo que es importante también responderla. Dice, si en la PUN 2019 un docente postuló con bachiller y en diciembre del 2021 recién obtiene su título y se inscribe a su GEL, ¿ahora habrá modificaciones en el cuadro de méritos de la PUN o se conserva el mismo cuadro de acuerdo al orden del año 2019? Bien, acá hay algo bastante interesante en la pregunta y que invita de repente a poder ser más precisos, ¿no? Cuando nosotros en la norma y en el desarrollo de la presente videoconferencia hemos dicho que el postulante que se encuentra en el cuadro de méritos de la PUN debe de acreditar el cumplimiento de los requisitos de formación, obviamente son los requisitos de formación de la RBM 033 y acreditados a esa fecha, es decir, si el postulante para la PUN 2019 se inscribió siendo bachiller y posteriormente obtuvo su título, el comité cuando va a revisar el mismo va a tener que ver fecha de expedición del título, por decir esto, como es la casuística, diciembre del 2021, PUN del año 2019, entonces cuando se inscribió para la PUN no tenía el título, el profesor no cumple con el requisito y simplemente es observado, no va a poder participar de la modalidad de contratación por resultados de la PUN. ¿Va a poder participar en la modalidad de contratación por evaluación de expedientes? Sí. ¿Va a poder de repente ser propuesto por la modalidad de contratación excepcional? Claro que sí, pero por la PUN no podría porque no estaría cumpliendo con los requisitos de formación de la RBM 033 del año 2019 y acreditados a esa fecha. Perfecto, creo que estas dos preguntas aclaran un poco cómo es este procedimiento en el tema de la apertura del aplicativo que se está dando el día de hoy y el día de mañana. Muy bien, tenemos la siguiente consulta y creo que debe ser una situación muy similar en todas las regiones. Buenos días, ¿qué sucede si un postulante no adjunta a su expediente uno de los anexos solicitados? Bien, la norma habilita o permite la posibilidad de poder subsanar. La norma señala que solamente se pueda subsanar la firma o la impresión de la huella digital, ¿no? Entonces, si yo no presento uno de los anexos, obviamente tendría que ver cuáles son los requisitos que yo debo de acreditar para ser considerado no apto, ¿sí? Y para ser considerado no apto son los requisitos de formación académica, no son los anexos, ¿no? Con lo cual yo tendría que permitirle al postulante que en el momento de la adjudicación lo pueda adjuntar, ¿no? Ese es un tema ahí que hay que revisar claramente. ¿Cuándo yo puedo declarar no apto a un postulante? Cuando no cumple con uno de los requisitos. Yo tendría que ver la norma cuáles son los requisitos que sí o sí los tiene que cumplir. Sin perjuicio de ello, estimados implementadores, habría que comunicar y difundir a través de las diferentes plataformas que la UGEL pueda tener, ¿sí? Cuáles son los requisitos que debe de presentar nuestros maestros y maestras. Debemos tener en cuenta que siempre quienes hemos participado de algún proceso de selección en ese momento, a veces nos ponemos un poco nerviosos y al momento de cargar o subir puede hacer o que quien nos está brindando el soporte para poder escanear y empaquetar todo, no lo escaneó o si de repente el anexo tiene dos caras, escanea solamente una, ¿no? Entonces sí hay que, digamos, ya les tocaría a ustedes al momento de generar sus propios espacios. He visto en algunos cuentas de Facebook que algunos directores de UGEL, algunos directores regionales comparten también ciertos videos y eso es bueno, ¿no? Llegar hacia sus maestros y maestras y darles la seguridad en la participación del presente proceso. Muy bien, antes de pasar a la siguiente consulta, por favor insistir en llenar el registro de asistencia. Al equipo de IFOCA, por favor, compartir el enlace de la encuesta de satisfacción para que nuestros participantes puedan ir llenándola. Muy bien, la siguiente consulta dice, en la UGEL hay plazas de taller de banda. En la PUN no hay esta área. En el anexo 3 tampoco existe el área curricular de banda. ¿Cómo debemos realizar la adjudicación de estas plazas de banda? ¿Se debe tener en cuenta como área curricular de arte y cultura o se debe realizar con evaluación de expedientes? Si es por una evaluación de expedientes, ¿con qué requisitos de formación académica u orden de prelación excluyente se debe evaluar? Bien, y ahí nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De acuerdo al plan de estudio, nosotros no tenemos un área curricular de banda. Ahora bien, la institución educativa
o la UGEL, al momento de realizar la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización, tuvo que haber observado esta plaza y haber solicitado su adecuación de plaza de repente de banda a plaza de cargo de profesor, y la misma ser incorporada al plan de estudio y poder ser identificada como plaza de área curricular de arte para que pueda ser coberturada a través del proceso de contratación docente. A la siguiente pregunta, ¿cómo coberturo yo una plaza de banda? No habría respuesta porque no tenemos marco normativo como tal, ¿no? Entonces, si es una plaza de ley de reforma, el cargo tiene que ser de profesor. Y en algunos casos, la UGEL que haya formulado esta consulta, invitarles que puedan ponerse en contacto con la especialista Laura Aspur para que pueda darle la orientación del caso para la adecuación de esa plaza. Muy bien. Seguimos con las consultas. Tenemos, dice, para el caso de educación técnico-productiva, ¿quién interviene? ¿El comité de contrato de cada UGEL o el comité de evaluación de desempeño de cada IE? Por favor, explicar en detalle el procedimiento. Bien, entiendo que nos hace la consulta respecto a la aplicación de la evaluación de desempeño docente. En este caso es el comité que en la misma norma se ha establecido, liderado por el director o directora del CEDPRO y acompañado por la especialista en educación de CEDPRO o un especialista en educación que tenga como una función adicional también brindar acompañamiento a los CEDPRO. Son ellos los que aplican la ficha de desempeño laboral. Ahora bien, el proceso de contratación para coberturar por contrato estas plazas está a cargo del comité de contrato docente de la UGEL. Muy bien. Seguimos. La siguiente consulta dice, ¿qué pasa si un docente de una IE pública de primaria es contratado en una IE GEMUN, cuyo horario de trabajo es el mismo? ¿Se considera la doble percepción? Bien, debemos de tener en cuenta aquí lo siguiente, y hemos indicado que la prohibición, la Constitución regula como prohibición, ningún servidor puede percibir más de 2 remuneraciones del sector público, independientemente de su denominación, cargo, nivel de gobierno en el cual sean contratados, con excepción de uno más por función docente. Entonces nosotros recogemos esta excepción y regulamos que adicionalmente no tiene que existir, en este caso, incompatibilidad en el horario y en la distancia, o sea, es ambos. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar que existe o no existe, ¿no? Superposición en los horarios, ¿no? O en su efecto que el traslado que le pueda llevar a un profesor de una institución educativa a otra pueda colisionar, ¿no? Y no pueda llegar a tiempo con los horarios de trabajo. Es decir, al momento de generar la contratación, el comité tiene que solicitar, en este caso al postulante, que sabiéndose o es nombrado o ya fue contratado, los horarios de trabajo de ambas instituciones educativas, a efectos de poder observar que no existe incompatibilidad ni en el horario ni en la distancia. Muy bien, tenemos una consulta de la UGEL contra el Almirante Villar. Dice, tengo varios casos que se nos presentan al momento de la adjudicación. Los profesores que se han inscrito en un nivel por tener título, más de una segunda especialidad. En este caso, los años de experiencia que debe demostrar. ¿Es a la fecha actual de la adjudicación o al momento de la inscripción de la PUN? Bien, entiendo que ahí hacen alusión a quienes están siendo contratados en EBR inicial, ¿no? Que es en donde se contrata la posibilidad de ser contratado con título de primaria, más un título de segunda especialidad en el nivel inicial, más años de experiencia en el nivel inicial, ¿no? Entonces, los años de experiencia en el nivel inicial, al igual, si es contratación por resultados de la PUN, yo lo tengo que acreditar a la fecha de inscribirme para la PUN, ¿sí? Que es lo mismo que sucedió en el caso anterior, ¿no? Me inscribí para la PUN con bachiller y después de un año obtuve mi título. ¿Me puedo adjudicar por resultado de la PUN? Y la respuesta es que no, porque siempre la acreditación de los requisitos de formación académica es a la fecha de la inscripción para la prueba única nacional del año 2019. Perfecto, tenemos la siguiente consulta. Dice, por favor, precisiones para el contrato de profesoras coordinadoras de PRONOI. Son 40 horas de trabajo. ¿En qué momento del proceso del contrato está considerado?
Bien, interesante ahí la pregunta, porque en algunos casos siempre hemos visto cuando hacemos los controles de seguimiento del proceso de contratación docente, ¿no? Y digamos, en los reportes que sacamos, casi al finalizar el proceso de contratación por resultados de la PUM, vemos que algunas plazas de docente coordinador de PRONOI están siendo contratados, ¿no? Y nosotros ahí al comunicarnos con la UGEL le decimos, bueno, ¿cuál es el cuadro de méritos que han empleado? Porque no nos olvidemos que la modalidad de contratación por la PUM es de acuerdo al cuadro de méritos, y ese cuadro de méritos se obtiene de los grupos de inscripción, ¿sí? Que estuvieron habilitados con la resolución viceministerial 033, y ahí nosotros no encontramos grupo de inscripción para docentes coordinadoras. Entonces, esas plazas de docentes coordinadoras con jornada laboral de 40 horas se contratan a través de la modalidad de contratación de evaluación de expediente. Tiene que esperarse al término de la modalidad de contratación por la PUM y de ahí lanzarlas para la evaluación de expedientes. Perfecto, entonces nos queda claro que este proceso, como decía, mayor claridad. La claridad es que las profesoras coordinadoras de PRONOI es en la etapa de evaluación de expedientes. Muy bien, la siguiente consulta dice, ¿puede un postulante que está en un cuadro de méritos de la PUM adjudicarse a una UGEL, presentar su expediente en otra UGEL y elegir la opción de trabajo que mejor le convenga? Bien, aquí nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Siguiendo la misma regla de las consideraciones para la doble percepción. ¿Un profesor se puede adjudicar en una UGEL A por resultados de la PUM? Sí. ¿Puede presentarse a otra UGEL para la modalidad de contratación por evaluación de expediente? También, ¿no? Pero para poderse adjudicar, tiene que acreditar la inexistencia de incompatibilidad en el horario y en la distancia. Es decir, ante la pregunta, entendemos que fue contratado en la UGEL A por la PUM y fue contratado en la UGEL B por evaluación de expediente. Entendemos allí que ya el comité ha tenido que haber disipado cualquier tipo de inexistencia, incompatibilidad horaria y la de distancia. Fue contratado en ambos, el profesor tiene toda la libertad de poder renunciar a uno o a otro, ¿no? Pero siempre le hacemos la indicación, en este caso, a los comités que sean bastante minuciosos con los horarios, ¿no? Siempre el traslado entre una UGEL y otra, salvo de repente pues que algunas educativas sean casi limítrofes, oscilan siempre entre 1 o 2 horas de distancia para poderse trasladar. Tenemos esta consulta que es repetitiva, pero vale la pena volver a hacer hincapié. Dice, ¿el registro de elección del UGEL es para todos o solamente para aquellos que no pudieron elegir en su momento? Y si algún docente quiere cambiarse de UGEL, ¿podría realizarlo o no es posible en esta oportunidad? Bien, efectivamente, Anita, esta pregunta nos invita de repente a volver a repetir la respuesta, pero esto Exacto. hace pues para tener mayor claridad, ¿no? La resolución viceministerial 04 del año 2022-Minedu habilita solamente para aquellos 28.000 maestros que no eligieron plaza. No va a estar habilitado para aquellos que ya forman parte de los cuadros de méritos. Entonces, ante la pregunta, ¿van a poder cambiar? No van a poder cambiar de UGEL. Perfecto. Es importante que todos los implementadores tengamos claridad sobre este punto, porque una mala información podría generar expectativas a los docentes que de repente no han participado en la PUM y no tienen esta posibilidad, o tampoco se puede evaluar otra vez o cambiar los puntajes como se está consultando, ¿no? Buenos días. Según la normatividad de evaluación de desempeño, debe haberse realizado hasta el día viernes. Aún no se ha realizado la evaluación. ¿Se puede hacer esta semana? A ver, la evaluación de desempeño para CEDPRO se aplica en esta semana, en esta segunda semana. Solo la renuncia debe haber sido hasta el viernes de la semana pasada, pero a través de un oficio múltiple estamos permitiendo de que aquel docente contratado en CEDPRO pueda presentar su renuncia hasta el día de mañana, ¿no? Pero la evaluación propia es desde hoy hasta el día viernes 14, la segunda semana de enero. Muy bien. Dice, ¿el especialista de educación de CEDPRO es el especialista de la UGEL? Bueno, esa es la consulta que nosotros... Hacemos alusión al especialista en educación, ¿no? De acuerdo al cuadro para asignación de personal provisional aprobado en el año 2016 por cada UGEL y en algunos casos en el año 2017,
reconoce o identifica a algunos especialistas como especialistas en educación decente. O en algunos casos le adicionan esta función a algún especialista en educación de algún otro nivel o área curricular. Muy bien, tenemos la siguiente consulta. Dice, en la modalidad de evaluación por expedientes para instituciones educativas E y B de fortalecimiento en las áreas de comunicación y ciencias sociales, ¿qué hacemos si un postulante está en primer lugar y no tiene constancia de E y B o no tiene el dominio requerido y el postulante de segundo lugar sí lo tiene? Bien, para las plazas de instituciones educativas que brindan el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe y en sus tres formas de atención, si se identifica la plaza como E y B, una lengua originaria, y además nos indican que requiere certificación, el postulante que sea llamado en el orden de prelación que le corresponda, deberá de acreditar el dominio de la lengua y además estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Si no tuviera el nivel de dominio y no estuviera registrado, obviamente van a tener que pasar al siguiente postulante. Muy bien, tenemos otra consulta aquí. ¿El contrato para reemplazo de un director que sale de vacaciones se dará incluso si el director no lleva horas pedagógicas a su cargo? Bien, interesante ahí la pregunta, Anita, porque nos invita también a hacer una precisión adicional. Entiendo que esta pregunta guarda relación con la modalidad de contratación excepcional, donde indicamos que también está permitido para el reemplazo de profesores que asumen la función de dirección. No es para reemplazar a directores. Ahí hay que tener bastante claro, estimados especialistas o estimados implementadores. Nosotros tenemos directores que se desempeñan en plaza de 40 horas, ya sea designados o encargados, y además tenemos profesores que asumen la función de dirección. Entonces, este habilitante es para este último segmento, profesor que asume la función de director, porque él tiene que salir de vacaciones entre entre abril o noviembre. Pero ¿quién sale de vacaciones? Sale un profesor que asume la función de dirección. No sale un director designado ni sale un director encargado en plaza. Con lo cual, la plaza que yo voy a reemplazar es del cargo de profesor y eso se reemplaza con el proceso de contratación. Cuando un director designado o un director encargado sale de vacaciones, su reemplazo va a tener que ser a través del proceso de encargatura. Muy bien. Esas son las consultas que tenemos, Andrés, el día de hoy. Nos han llegado varias consultas que han sido de manera repetitiva, pero creo que era importante también compartirlas. Andrés, ¿tú quisieras decir o acotar, reforzar alguna idea antes de concluir esta asistencia técnica? Sí, bien, dirigirme a los implementadores que se han dado cita el día de hoy. Desde el Ministerio de Educación estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y mayor empeño en tratar de que este proceso de contratación docente 2022 se lleve a cabo de la manera, digamos, más rápida posible, respetando obviamente las modalidades de contratación de manera clara para poder obtener de forma oportuna a todos nuestros maestros y maestras para un buen inicio del año escolar. También vamos a poder compartir en la web de la Ley de la Reforma, ahí me indica Anita si ya se encuentra actualizado, la PPT con el directorio de especialistas, ¿no? Entonces, por favor, ahí, estimados implementadores, dirigirse a cada uno de sus especialistas para poder disipar cualquier duda normativa, ¿no? Igual también nuestro coordinador Eloy Cantoral y quien les habla también se suma a este, digamos, grupo de especialistas para poder absolverlo en la medida de lo posible. Entonces, agradecerles por su presencia y de mi parte ha sido todo hasta este momento, estimada Anita. Muy bien, muchas gracias. No sin antes hacer un poco el resumen de lo que ha sido esta exposición. De los puntos claves que se ha habido en la modificación de la norma ha sido la prórroga excepcional de la vigencia de los cuadros de méritos de la prueba única nacional del año 2019 para la modalidad de contratación por la PUM para el periodo 2022. También se ha habilitado la renovación de contrato para docentes de educación técnico-productiva
se establecen las precisiones para la identificación de plazas a ser consideradas en la contratación directa. Otra idea que teníamos que reforzar es este tema de la apertura del aplicativo que está habilitado el día de hoy y el día de mañana para los docentes que participaron de la prueba única nacional y no pudieron elegir en su momento la UGEL. Como lo ha señalado en varias oportunidades el doctor Andrés Izaguirre, esto no varía ni el puntaje ni la UGEL. Lo que se está pensando es que se va a poder de repente hacer algunas modificaciones. No, lo único que se va a hacer es, en base a la información que se tuvo en el año 2019, que puedan elegir la UGEL de acuerdo al puntaje que también tenían. Así que por favor tengamos claridad para no confundir a los docentes que deben estar muy ansiosos de poder aparecer en los cuadros de mérito. Muy bien, dado estas ideas, agradecemos la participación de más de 400 servidores. Esperamos poder brindarles toda la atención necesaria. He compartido en el chat un drive, lo voy a volver a compartir. En este drive estamos colocando también información sobre el directorio, la norma que se ha expuesto, los anexos, y también señalarles que en la página web de la Reforma Magisterial ya se encuentran las plazas, la prepublicación de plazas actualizada también a la fecha del viernes, que ha sido la última actualización. Entonces, por favor, no duden en contactarnos para trabajar juntos por un buen inicio del año escolar. Eso es todo por el día de hoy. Por la tarde tenemos una segunda videoconferencia y el día de mañana tenemos 2 más con las regiones convocadas. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.